Ya. Teoría de Rankine, empuje activo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya comenzamos el empuje pasivo. Terminamos el empuje activo, ¿verdad? Empuje activo para suelo cohesivo. Vimos la distribución de esfuerzos y estuvimos hablando del empuje pasivo, ¿no? ¿Cómo se produce el empuje pasivo o la condición pasiva? ¿Qué pasa para que el suelo, qué tiene que pasar para que se entre a la condición pasiva? Tu compañero que está detrás de usted, no, su compañero. ¿Qué tiene que pasar para que entre a la condición pasiva el suelo? No debe haber movimiento, me dice. La condición pasiva. Usted me respondió, adelante, usted sí. Fue su compañero de atrás, ¿verdad? ¿Quién me dijo que haya usted ya? Usted de adelante. Sí, usted. Para que el suelo entre en la condición pasiva. ¿Qué tiene que pasar? Por ahí, señor Ayala. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que el suelo entre en la condición pasiva? No tiene que haber cohesión, me dice. A ver, sí. Para que entre en la condición pasiva. Ya, el suelo se contrae en la condición pasiva. ¿Y eso debido a qué? A ver, por allá. No. Sí, yo sé que por aquí está. A ver. Ya, a ver si... ¿Quién me levantó? ¿Quién más estaba levantando la mano? Ya, señor. Tiene que ver con presión. Debido a que el muro ejerce, se va, ¿no? O se desplaza hacia cierto lado, ¿no? Ya. Ya. Entonces, es debido a que el muro se desplaza en contra del suelo, ¿no? Se va en contra del suelo y existe compresión, ¿no? Pues ya no pueden decir que es debido al reposo, que no se mueve, ni que se debe a que el suelo no tiene cohesión. No tiene nada que ver, ¿no? La condición pasiva. Bien. Entonces, creo que no hemos hecho la condición pasiva. El estado pasivo. Estamos hablando del método de Rankine, ¿no? El método de Rankine. En el método de Rankine dijimos que, pues para Rankine, nosotros consideramos que el suelo está en equilibrio plástico, ¿verdad? Consideramos que el suelo está en equilibrio plástico. También a la condición pasiva, ¿no? Que cuando veamos, ¿no?, un sector del suelo, veamos la cuña de falla, vamos a ver que todos los puntos dentro de la cuña de falla van a estar en esa condición de falla. Ya. En el caso pasivo, como les dije, ¿no? Ya, inicialmente tenemos nuestro suelo, nuestro muro y nuestro suelo. Entonces, si nos dicen que está en una condición de reposo, entonces reposo sí significa que no se mueve, ¿no? Entonces, no se mueve, no se desplaza, no gira, reposo, ¿no? Inicialmente está en reposo, sabemos eso. Pero, ¿qué pasa si este muro
se comienza a desplazar e ir contra el suelo de relleno. Se va hacia el suelo de relleno. ¿Qué pasa con el esfuerzo horizontal? Aumenta, ¿no? Se incrementa, es mayor que el de reposo. Va incrementándose, ¿hasta qué punto? Hasta la falla. Hasta la falla. Y Rankine considera que no, el esfuerzo horizontal, cuando se produce la falla debido a ese incremento o a ese desplazamiento, es el esfuerzo o presión pasiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que tenemos aquí, ¿no? Vamos a mover un rato. Inicialmente tenemos, bueno, la envolvente. Tenemos nuestra envolvente, ¿no? Unas cosas, ¿no? Ya. Esta es nuestra envolvente de falla y este es nuestro círculo en una condición de reposo, ¿no? Esfuerzo horizontal, sigma B por K sub 0. Pero este esfuerzo horizontal dijimos que va a ir incrementándose, ¿no? Va a ir incrementándose hasta un punto en el que incluso va a pasar al esfuerzo vertical. Ir incrementando y va a seguir incrementándose. Como me dijeron, esto va a incrementarse hasta llegar a la condición de phi, hasta que sea tangente a la envolvente. Y justo el esfuerzo horizontal, vamos a mover un poco, ya, ahí mejor. El esfuerzo horizontal sería este, ¿no? Y este sería el sigma P, la presión pasiva para Rankine. Ese es el sigma P, que es nuestro sigma H, ¿no? En sí. Esto es nuestro sigma P, esfuerzo horizontal. Y ven que incrementó, ¿no? Incrementó. Como es tangente a la envolvente Mohr-Coulomb, podemos utilizar la tercera forma. Vamos a utilizar la tercera forma de la ley Mohr-Coulomb. ¿No? ¿Se acuerdan que vimos, ¿no? Sigma 1 igual a sigma 3 por Kp más 12 raíz de Kp, ¿no? Aquí sería sigma P y sigma B en la ecuación, ¿no? En lugar de sigma 1 o sigma 3 y sigma 1. Nos habíamos ya visto las ecuaciones, pero para la condición activa, ¿no? Van a ser las mismas, solo que algunos signos cambian, ¿no? Similares, no las mismas, pero similares. Ecuaciones similares. Sigma B más sigma P, ¿no? Ahora hablaremos de un sigma P, presión pasiva del suelo. Presión pasiva del suelo de Rankine. Esto es sigma 1 más sigma A, sigma A, no, sigma P, ¿no? Sigma P. Sigma B más sigma P entre 2 o sigma P menos sigma V entre 2, ¿no?
Esto es 1 más seno, 1 menos seno. Por eso que el K es la inversa del Kp, ¿no? Aquí también menos. Y aquí nos sale sigma P, ¿no? Sigma P igual a sigma B por Kp más 12 raíz de Kp. Sí. Sigma P, Kp, 12 raíz de Kp. Esto es sigma P, que es nuestro esfuerzo horizontal, pero en la condición pasiva, ¿no? En la condición pasiva. En la condición activa era sigma bk menos 12 raíz de k, ¿no? Aquí k. Bien. Se asocia a un estado de compresión. Entonces, si en el anterior caso el plano de falla formaba un ángulo de 45 más phi medios, ¿no? Aquí las líneas de deslizamiento y el plano de falla forman 45 menos phi medios. Y esto era el alfa, ¿verdad? El alfa es el complemento del teta F. Los planos de deslizamiento son estos. 45 menos phi medios con respecto a la horizontal. Alfa F. Sobre todo esto, ¿no? Son las mismas fórmulas, ¿no? Solo que en lugar de sigma H es sigma P. Pero en sí es lo mismo. Que voy a bajarlo para que copie mejor esta. O si no, la reduzco. Aquí se genera compresión y el ángulo 45 menos phi medios. Alfa F. Bien. También vamos a ver que se va a formar una cuña de falla con esta inclinación. Como el ángulo es más corto, más pequeño, este plano va a ser bastante largo, ¿no? Y esto es lo que pasa. Sí. Se produce el desplazamiento en contra del suelo, las líneas de deslizamiento, esta cuña de falla que sí es bastante larga por el ángulo que es corto, ¿no? El ángulo de 45 menos phi medio. Se produce debido al movimiento por traslación del muro de contención. En empuje activo, ¿de qué otra manera se podía dar el empuje activo? Hablando del empuje activo, ¿no? Hablamos del, ¿qué dice acá? Está mal escrito. Del movimiento por traslación y ¿por qué más se podía dar esa cuña de falla? Por volteo. Y eso era que podía darse debido al efecto de pared flexible, ¿no? Debido al efecto de pared flexible
es que también podía desplazarse por giro nuestro muro. Ya. Entonces, el efecto de pared flexible, ¿no?, significa que bueno, el muro no es completamente rígido, sino que este se puede deformar, se puede deflectar, ¿no? Puede haber un desplazamiento. ¿Sí? O un movimiento por rotación, como vemos aquí, ¿no? Puede ocurrir esto, y si se desplaza lo suficiente, también el suelo va a entrar en una condición de reposo. Y va a pasar lo mismo que pasó en el desplazamiento, pero esta vez debido al movimiento por rotación. Y ese delta LP, se comprime el suelo, se desplaza un delta LP. La deformación nos dice, ¿no?, que en el efecto de pared flexible, la deformación unitaria horizontal de cada uno de los puntos dentro de la cuña es la misma, que es delta LP entre LP, es la deformación unitaria. Lo mismo en el empuje activo, la deformación unitaria sería delta LA entre LA. Me dice que es el mismo, ¿sí?, en cada uno de los puntos. Se somete a la misma deformación unitaria en la dirección horizontal, delta LP y LP. Existen valores de referencia para el desplazamiento, ¿no?, para este delta LP, para saber hasta qué punto puede desplazar un muro para que entre, ¿no?, a la condición activa o pasiva, ¿no? Tienen diferentes tablas, ¿no? Una de esas tablas es la que está en el libro de Brajadas, ¿no? Es una correlación, pero van a encontrar varios tipos de tablas, ¿no? Vamos a usar esta, que es la de Brajadas. Nos da la relación del delta LA entre el H y delta LP entre H, entre la altura, ¿no?, el desplazamiento en función de la altura. Por tipos de suelo, me dice en qué rango debe estar ese desplazamiento o esa proporción para que se produzca un estado activo y un estado pasivo, ¿no?, esa relación. ¿Qué es más fácil que suceda? ¿Que llegue a un estado activo o que llegue a un estado pasivo? ¿Por qué? Pasivo, ya, por aquí me dicen pasivo. ¿Alguien más? ¿Qué es más fácil que ocurra? ¿El activo o el pasivo? Ya. Levánteme la mano y ¿por qué? Sí. El activo depende de la sociedad. Según la tabla, estamos viendo la tabla, tienen valores. Sí. Que levante la mano y me diga por qué. Sería el activo porque hay varios valores menores de edad, no se puede, el suelo no puede estirarse. Ya, es activo porque los valores, estas proporciones son menores que las del pasivo. Es cierto, ¿no?
es más fácil que llegue a esta relación. Por ejemplo, en un muro de 3 metros, en una arena densa, entonces debería estar llegando a debería desplazarse 3 por ese valor, ¿no? Entonces 0.0015 metros, ¿no? 1.5 milímetros. En la condición pasiva se tendría que desplazar 0.015, 1.5 centímetros. ¿Qué es más fácil? ¿Que se desplace 1.5 milímetros o 1.5 milímetros? ¿No? Es más fácil que se desplace. Entonces, es más fácil que el muro llegue a su condición activa, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, señorita Gabriela Gómez, ¿no? Gómez. Ya. Y por eso algunos no consideran el empuje activo, perdón, el empuje pasivo, no consideran o no toman en sí todo el valor del empuje pasivo, ¿no? Incluso en el análisis de estabilidad al volteo no se considera el empuje pasivo. ¿Por qué? Muchas veces el efecto no llega a desarrollarse. En sí no entra el suelo en una condición pasiva. Pero otros sí trabajan con el pasivo, pero lo reducen, ¿no? 10%, 20% del empuje pasivo que calculan, ¿no? 30%. Trabajan con un empuje pasivo, pero un porcentaje del empuje pasivo. Para el análisis de estabilidad del volteo, no vamos a considerar el empuje pasivo. ¿Sí? Asumimos que no llega a esta condición pasiva, ¿no? Pero vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Todavía no se puede entender bien cuando veamos el análisis de estabilidad. Pero por ahora les voy adelantando. Y sí pueden encontrar que sí usan pasivo, ¿va? Pero usted no usa el pasivo en análisis de estabilidad, pero yo sí he encontrado que en un libro sí usa. Entonces, sí hay un criterio que pueden usar un porcentaje. Un porcentaje. Y si ustedes consideran que sí se va a realizar el empuje pasivo, sí se va a desarrollar, ya cuando ustedes analicen su suelo, ¿no? Así. En sí, cuando veamos estabilidad de muros, ustedes van a ver que el empuje pasivo es como una fuerza, actúa como un volteo en sí resistente, ¿no? El activo va a generar un momento de volteo y el pasivo un momento resistente en el muro. Y el valor del empuje pasivo normalmente es elevado, ¿no? Y es un valor. Han visto que, ¿no?, el esfuerzo pasivo pues es un valor alto, ¿no? Incluso mayor que el esfuerzo vertical. Si tomamos en cuenta el efecto de esta fuerza pasiva, estamos añadiéndole cierta resistencia al muro, ¿no? Y si tomamos el 100% de esta fuerza, también pues tenemos que estar seguros de que sí, realmente esa fuerza me va a ayudar a soportar, por ejemplo, el volteo del muro, ¿no? Ya, eso vamos a ver más adelante. Entonces, delta LA, delta LP, inclinación mínima del muro necesaria para alcanzar el estado activo o el estado pasivo en Rankine, ¿no? Estamos hablando de Rankine. Este es nuestro esfuerzo horizontal. Sigma B Kp más 2C raíz de Kp. En la parte superior, cuando Z vale 0, esto es 0, Z0, sigma B 0, entonces me queda 12 raíz de Kp. En la parte inferior, cuando Z vale H, peso específico por H por K sub P, más 2C raíz de Kp. A Z0 y a ZH. Reemplazando en la ecuación tendría esto.
Nuestro diagrama de presiones, entonces, va a ser trapezoidal, ¿no? Porque tenemos estos esfuerzos. K viene a ser nuestro coeficiente, Kp, perdón, nuestro coeficiente pasivo. Coeficiente pasivo. El coeficiente pasivo de tierra de radio, ¿no? Kp, pasivo. No, perdón. Estamos, no para el caso general, sino primero para el suelo granular. Antes de irnos al caso, o si no, nos vamos al caso general. Ya. Vamos al revés. Entonces, sí, tenemos esto. Para el caso general, ¿no? Ese es el caso general. Un suelo cohesivo, si tiene cohesión, si tiene fricción, entonces voy a tener, ¿no?, un plazo y tengo mis esfuerzos. Y me da una distribución trapezoidal, ¿no? En la parte superior, 12 raíz de Kp, y en la parte inferior, todo esto. Entonces, trapezoidal. Ese. Para un suelo cohesivo, ¿no? Donde la cohesión es diferente de 0 y el ángulo de fricción diferente de 0. Ambos valores diferentes de 0. Suelo cohesivo. Nuestra distribución de presiones será esto, ¿no? 12 raíz de Kp en la parte superior. Ya. Sí, en la parte superior 12 raíz de Kp y en la parte inferior este valor. Bien. Para poder calcular el empuje pasivo, sería calcular el área de todo este trapecio, ¿no? El área del trapecio, o lo dividimos en un rectángulo, un triángulo, y calculamos el área por separado y sumamos para tener el empuje pasivo total, ¿no? ¿Sí? P1, P sub 1, P sub 2, ¿no? PP, P sub P, P1 más P sub 2. P sub 1, 12 raíz de Kp. P sub 2. Esta parte es 12. Es 12 raíz de Kp. Y esto es peso específico H Kp. El empuje resultante sería, entonces, peso específico por H por Kp por H entre 2 y 12 más 12 raíz de Kp por H. P sub 1 más P sub 2. ¿Sí? Ese sería P sub 2. El caso general, ¿no? ¿Sí? P sub 2. Esta ecuación sí la van a utilizar bastante, del empuje pasivo.
Normalmente se utiliza Rankine para el cálculo del empuje pasivo. Si ustedes quieren saber más de empujes, no averiguar más, pero también hay comparaciones que han hecho para el empuje pasivo con Rankine y con Coulomb, porque también se puede calcular el empuje pasivo con Coulomb, pero se complica, se toma en cuenta bastantes cosas Coulomb, pero se compara, ¿no? Y qué tanta precisión hay entre uno y otro método. En el empuje pasivo, los resultados son casi los mismos, ¿no? Entonces, esto sí van a utilizar. Peso específico h al cuadrado entre 2kp más 2c raíz de k. Entonces, cuando ustedes quieran calcular el empuje pasivo, utilizan esto. Normalmente el empuje pasivo se toma o se genera en un estrato de altura corta, porque es justo el muro. No es el suelo de retención el que va a generar, ¿no? El suelo de relleno no va a generar el empuje activo, sino el que va a estar al frente. Entonces, es una altura pequeña. Y solo un estrato, así que pueden usar esto, ¿no? Pueden usar esta ecuación para el empuje pasivo. Recuerden que no estamos considerando el efecto del agua aquí. Tenemos que vernos. ¿Se acuerdan? Cuando está sumergido, para el esfuerzo vertical, se tiene que utilizar el peso específico sumergido, ¿no? Sumergido. Lo mismo pasaría aquí en el empuje pasivo. Si su suelo está saturado, entonces mi sigma B, que es peso específico por Z, tendría que ser, no, bueno, aquí tendría que ser el peso específico sumergido, ¿no? Si está sumergido, ¿no? O si está saturado. Pasaría lo mismo que hicimos bueno, cuando vimos reposo al inicio. Si se diera un estrato sumergido en empuje pasivo, ¿no? También pasa lo mismo. Bien. Y para la arena, bueno, para la arena se eliminaría todo esto, ¿no? Porque si en la arena tiene cohesión 0, entonces ese valor de 2c por raíz de kp, pues no se consideraría, ¿no? Porque la arena no tiene cohesión. Y nos daría una distribución de empujes triangular, ¿no? Para el suelo granular, donde la cohesión es 0. Suelo granular, cohesión 0. Esfuerzo horizontal, cohesión 0. Z0, 0. Cohesión 0, sigma B, kp, ¿no? Distribución triangular, el empuje pasivo. Si su estrato no tiene cohesión o su suelo no tiene cohesión, entonces ya no consideran el valor de más, ¿no? C raíz de kp, o más 2c raíz de kp, ¿no? Solamente esta parte. Distribución triangular, el empuje resultante H tercios, ¿no? En el otro caso tendríamos que calcular el centroide del trapecio para poder ubicar el punto de aplicación. Aquí sí es H tercios. Tengan cuidado en eso también. Cuando hay cohesión se tendría que, ¿no? Para conocer justo ese punto de aplicación. Si es que se necesitara, ¿no? Pero como les dije, para pasivos normalmente no se calcula momentos, ¿no? Entonces,
por ahí nos libramos de calcular el centroide de un trapecio para el empuje pasivo. ¿Sí? En pasivo, esto es pasivo, no es activo. En pasivo no vamos a tener que calcular ese centroide, ¿no? A menos que si les digan, calculen el punto de aplicación. Bien. Entonces, tenemos esas dos distribuciones para el suelo pasivo y pasivo. Ya. Rankin dijimos que asume que el muro es liso, ¿no? Muro liso, está trabajando para un muro de respaldo vertical, relleno horizontal y que llega a un equilibrio plástico, ¿no? Que en el suelo de relleno se produce un equilibrio plástico dentro de una cuña de falla. Ahora, va a haber una variación, ¿sí? ¿Qué pasa si varía? El suelo de relleno no es horizontal, sino que ahora va a tener una inclinación. Todo lo demás sigue igual. Muro liso, respaldo vertical. Sigue igual. Solamente hay una inclinación, ¿no? El relleno tiene cierta inclinación, ¿no? Una inclinación alfa. Veamos el caso del empuje activo de Rankine, pero el caso que vamos a ver, este de aquí, empuje activo de Rankine con relleno inclinado, lo que vamos a ver ahora es solamente para suelos granulares, ¿no? Solamente se puede usar en suelos granulares de cohesión cero, ¿sí? No se va a poder usar en suelos cohesivos. Eso recuerden, para que no... Si tienen un suelo cohesivo, descartan esta ecuación. No pueden usar eso, porque es para suelos cohesivos. Para suelos granulares, perdón, para suelos granulares. Ya, entonces, ¿qué pasa si tengo un relleno granular inclinado? Entonces, el empuje activo no va a tener esta dirección, ¿no? Hasta aquí hemos visto que era una perpendicular, ¿no?, al respaldo vertical, pero esta vez, ¿no?, va a pasar esto. Por ejemplo, aquí tenemos este muro, ¿no?, muro liso, respaldo vertical, y el suelo de relleno tiene una inclinación alfa. ¿Sí? Se tiene esa inclinación alfa del suelo de relleno. Nos va a generar una distribución de esfuerzos con la misma inclinación alfa. Por lo tanto, el empuje resultante va a tener esa inclinación alfa. También el empuje, el P activo resultante de esa distribución de esfuerzos va a tener la misma inclinación que el relleno. Alfa, alfa. No van a colocar horizontal, ¿no? Para el empuje activo, si cuando analicen los momentos para la estabilidad de volteo, ¿no?, si lo han hecho de esta manera, tendrán que utilizar, pues, para los momentos de volteo, las componentes, ¿no?, de esta fuerza. Horizontal y vertical. Entonces, si lo consideran horizontal, ¿no?, la fuerza vertical no se estaría considerando. Entonces, esto es PA por el seno de alfa, PA por el coseno de alfa. Ya está. PA por el seno, PA por el coseno. ¿Y a qué
altura, o cuál es su punto de aplicación. ¿Cuál sería el punto de aplicación de esta fuerza? El punto de aplicación a partir de la base h tercios, ¿no? Porque también es una distribución triangular. Entonces el centroide va a ser, igual va a estar ubicado h tercios. Va a pasar por aquí. Por aquí. Entonces, h tercios, h, ¿dónde está? La altura del muro. Respaldo vertical, ¿no? Estamos trabajando con un respaldo vertical. Entonces, h tercios. Y no se olviden que esto forma alfa, ¿no? Cuando se tiene un relleno inclinado. Entonces, h tercios. Y van a encontrar más fórmulas, ¿no? Incluso más largas, que considera la cohesión para un suelo inclinado, cohesivo ahora. Nosotros estamos trabajando suelo de relleno, granular, inclinado, pero esto es la base, ¿no? Y ustedes van a ver otros métodos, otras fórmulas en base a Coulomb y Rankine, ¿no? Pero es la base. ¿Sí? Bien. Terminamos con Rankine. Si tienen alguna consulta hasta aquí en el método de Rankine. Sí. Con una inclinación, ¿no? Ya. Para Rankine, el método de Rankine y las fórmulas que hemos visto, hemos calculado para un muro vertical. Hay otro método, que justo es el que vamos a ver, que es el método de Coulomb, que sí considera la inclinación del muro. Y en Rankine también puede utilizarse, pero se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar la forma del muro para tomar una línea vertical, ¿no? Vamos a trazar igual una línea vertical, ¿no? Cambiarle un poco el problema y tomar siempre una línea vertical, ¿no? Un respaldo vertical. En Rankine siempre van a terminar tomando un respaldo vertical. ¿Sí? Porque las fórmulas las estamos viendo para este caso, ¿no? Respaldo vertical. Sí, las fórmulas de Rankine solo son muros lisos. No considera la rugosidad del muro, no considera. Entonces, pero es interesante que ustedes vean cuál es la diferencia entre Coulomb y Rankine. Sí hay estudios en los que ellos calculan el empuje activo por Rankine, considerando la rugosidad, el empuje activo por Coulomb, considerando la rugosidad, y por Rankine para muros lisos, ¿no? Bueno, les voy a, sí, la siguiente clase les voy a mostrar, para que veamos justo la diferencia entre esos tres. Bien. Ya. Este método se basaba en el equilibrio plástico, ¿no? Y hemos utilizado la fórmula o la ley de Markov. Ahora vamos a pasar al siguiente método, es el de Coulomb, la teoría de Coulomb. Esperemos que cargue. Sincronicemos.
Ya. Aquí en Coulomb, bueno, Coulomb basa su método en el equilibrio de fuerzas. Y en Coulomb sí vamos a considerar la rugosidad del muro. Aquí sí se considera la rugosidad. 3,1, 3,2. Ya, vamos a trabajar entonces aquí. No carga, así que copiaré nuevamente. Ya. Teoría de Coulomb o método del equilibrio límite. En el método de Coulomb trabajamos con el equilibrio de fuerzas y consideramos al muro como áspero, ¿no? Consideramos la rugosidad del muro, entonces se genera fuerzas de corte entre la escala del muro y el relleno. Ya, en el empuje se considera esa rugosidad, ¿no?, que hay en el muro. También Coulomb considera el respaldo inclinado. Aquí ya se tiene un muro de respaldo inclinado. La forma general es un relleno inclinado también, muro inclinado, relleno inclinado, pero ¿cuál es la desventaja de Coulomb con respecto a Rankine? La ventaja es que considera la rugosidad, ¿no? Pero la desventaja es que Coulomb solo se utiliza para rellenos sin cohesión. No considera la cohesión del suelo. ¿Sí? Entonces, para suelo cohesivo, descartan Coulomb, ¿no? Tendrían que usar Rankine, pero ya con Rankine no consideran la rugosidad del muro, ¿no? Sí hay fórmulas de Coulomb para considerar la cohesión. Y sí vamos a ver. Coulomb para considerar la cohesión. Pero el método original no considera. Y lo que vamos a ver ahora es para suelos de rellenos o suelos sin cohesión. Rellenos sin cohesión. Suelos granulares. También, bueno, Coulomb y Rankine consideran que la superficie del falla es un plano. No una curva, sino un plano. Y vamos a seguir considerando que esta superficie es plana. La superficie de falla es un plano. Entonces es un plano y trabajamos con fuerzas aquí, ¿no? Fuerzas. Vamos a analizar o hacer equilibrio de fuerzas, ver las fuerzas actuantes en la cuña de suelo, ¿no? En toda esta porción de suelo, dentro de la superficie de falla. Entonces, aquí tenemos el peso del suelo entre el muro y el suelo. Bueno, si analizamos las fuerzas en el suelo, el empuje actuaría como una reacción, ¿no? Por eso está en esa dirección.
y la fuerza F que se genera, ¿no? Una fuerza de contacto en la superficie de falla. Son estas fuerzas las que van a aparecer. Vamos a ver entonces a qué sería igual ese empuje, ¿no? Y veamos, partamos del estado activo y de la condición activa. Para un caso simple primero, muro vertical, liso y suelo horizontal. Muro vertical y liso con suelo horizontal. Deberíamos llegar a algo parecido a ranking, ¿no? Si consideramos eso. Veamos entonces este caso, ¿sí? Para poder pasar al otro caso, al caso general. Y poder entender sobre todo las líneas de acción de las fuerzas, ¿no? Cómo actúan. Tenemos nuestro muro vertical. Asumimos primero que es liso y es un suelo horizontal. El caso sí. Entonces, nuestro plano de falla es esta línea. El ángulo que forma el plano de falla le llamo beta. ¿Sí? Tengo un peso del suelo. Tengo el peso del suelo. Si analizo las fuerzas para esa cuña de falla, tengo una fuerza F. Que es la fuerza resultante de las fuerzas de corte y la normal sobre la superficie de falla. Tiene una particularidad esta fuerza F, como nos dice ahí, y tiene una inclinación de phi, ángulo de fricción, con respecto a la normal al plano de falla. Si descomponemos esta fuerza en una normal y una, bueno, en una fuerza cortante o resistente y una fuerza normal. Estas dos componentes. Nos dice que F forma un ángulo de phi con respecto a esta fuerza normal, a esta componente normal. Normal a la superficie de falla. Entonces forma un ángulo phi. Esto es phi. Ponerlo por ahí. Phi. Ese es el ángulo phi. Ya. Tengo mi fuerza F que puede descomponerse en dos fuerzas adicionales, ¿no? Que es una fuerza, le voy a llamar N y T. ¿Sí? Este es T y este es M. Las componentes de F. El empuje como reacción al suelo, ¿no? Son todas mis fuerzas. Si yo trabajo con un polígono de fuerzas, tendría que utilizar el W, PA y F, ¿no? Para hacer mi equilibrio de fuerzas. Entonces, voy a utilizar el empuje, el peso y la fuerza resultante. Sí, esas son mis tres fuerzas, con las que voy a formar mi polígono. Y son las tres fuerzas que están actuando en el suelo, ¿no? En esa cuña de falla. Bien. Si yo quiero calcular, aquí lo que quiero calcular es cuál es el beta crítico, ¿no? ¿Cuál es este beta crítico para poder calcular el empuje activo? ¿Qué beta se tiene? ¿En qué beta ocurre el plano de falla? Lo que vamos a hacer aquí es trabajar con este triángulo. ¿Qué ángulo forma W con F?
este ángulo. Entonces, W con F, W y F. F y la vertical podría ser, ¿no? Entonces trazo una fuerza vertical o una línea vertical por aquí. Para ver qué ángulo forma. Entonces yo sé que si esto es beta, esto es beta, ¿no? Si esto es beta menos phi. Entonces F con la vertical forma beta menos phi. Beta menos phi. Entonces 90 grados. Relaciono el empuje con el peso, porque puedo calcular el peso de la piedra. Tangente de beta menos phi, PA sobre W. PA entre W. Entonces PA es W por tangente de beta menos phi. W, ¿a qué es igual? Peso específico por el volumen del suelo, ¿no? Volumen del suelo, el área de este triángulo por un ancho unitario. El área sería la altura por este lado entre 2, ¿no? Le vamos a llamar A este lado. HA. Sería H por A entre 2. El área. Pero A lo puedo obtener en función de H, ¿no? Y si esto es beta, esto es beta. Cotangente de beta, A sobre H. Cotangente de beta es A sobre H. A es igual a H por cotangente de beta. Entonces el área sería igual a H por H, H al cuadrado, cotangente de beta entre 2, ¿no? De esa relación nos saldría A. Por lo tanto, el W, que es lo que yo quiero saber, W sería igual a peso específico por el área, ¿no? H al cuadrado por peso específico entre 2 por cotangente de beta. Reemplazo el A en la ecuación del peso. La fórmula del peso. A es volumen, ¿no? Si eso es W, entonces el empuje sería igual a W, todo esto, por tangente de beta menos phi. Todo esto por tangente de beta menos phi. Sí, y tenemos que derivar en función de ¿qué sería? H es constante, peso específico constante, ángulo de fricción constante. El beta es la variable. Y es lo que quiero también calcular, ¿no? El beta cri. Entonces, voy a derivar el PA en función de beta igual a 0 y calculo qué ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? ¿Cuál es el beta crítico? ¿Sí? Ya no nos va a alcanzar. Y bueno, por ahora nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Nos va a alcanzar el tiempo.
para terminar. Nos quedaríamos aquí. De la derivada tenemos que hallar. ¿Sí? Bien, continuamos la siguiente clase. ¿Sí? Nos vemos entonces el día lunes o martes. No, martes, miércoles, por ahí. Miércoles, ¿no? Miércoles. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.